Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por dejar de entrar hasta tu casa, hasta tus oídos, leyendo una porción de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida con aquellos que lo creen y lo reciben en su corazón. Esto es vida para nuestra alma, para nosotros, para nuestra vida espiritual. En esta noche tengo rato de ya no entrar por aquí y le pido una disculpa. En esta noche vamos a leer la porción que está en el Evangelio San Juan 15, 18. Dice de esta manera, estoy leyendo la versión Reina Valera. Dice, el mundo os aborrecerá. Dice, si el mundo os aborrece, esto está diciendo Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el Dios vivo. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo te aborrece, ¿quiénes somos nosotros? Que el mundo nos aborrece, el mundo no nos quiere. ¿Por qué? Porque nosotros estamos luchando por nuestra vida para poder seguir en el camino del Señor. Estamos esforzándonos. Sabed que a mí, dice Jesús, me ha aborrecido antes que a vosotros. Él nos está diciendo, si a mí el mundo no me quiso. Sabemos que los capítulos anteriores, este evangelio empezó, Dios vino a recoger, vino a salvar a lo suyo, pero lo suyo no lo quiso. Está hablando del pueblo de Israel. Dice, si fueras del mundo, el mundo amarías lo suyo. Que si nosotros está hablando a aquellos los que ya están en el redil. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si todavía estamos nosotros en el mundo amaría a nosotros. Y si es cierto, eso lo podemos comprobar nosotros que hemos estado allí, que hemos caminado por ahí. Nosotros cuando estábamos en el mundo teníamos amigos, la familia nos ama, los hijos nos aman, nuestros padres nos aman. Por ahí vamos. Pero el día que cuando nosotros llegamos en los caminos del Señor, empezamos a enderezar nuestros errores, buscar una manera, un cambio a nuestra vida, un estilo de nuestra vida, a buscar al Señor, tus hijos te va a dejar, tus padres te va a dejar, tu familia te va a dejar, tus amigos te va a dejar. ¿Por qué? Con la razón de que ya no hacemos lo que ellos hacen. Y la palabra de Dios es tan clara, la palabra de Dios es tan fuerte, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. El mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, porque nosotros no somos del mundo, antes yo os elegí del mundo. Yo los escogí a ustedes, dice Jesús. Por eso el mundo os aborrece. Por esa es la razón de que el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque ya no estamos participando lo que ellos están haciendo. Yo lo digo de esto muy abiertamente porque yo vengo de una iglesia universal que ustedes ya saben a donde me dijeron que reza 20 Ave María, reza 50 Padre Nuestro, repite esto, la repetición de que yo vengo de una iglesia así. Entonces, haz la misa para que tus padres puedan llegar al cielo. ¿Cómo? Estuve en un lugar donde yo era ciega y sorda. Un ejemplo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Acuérdense ustedes lo que yo he dicho, dice Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me ha perseguido, también a vosotros os perseguirá. Esto está hablando Jesús en aquel tiempo, en ese muchos años,
Y hoy está cumpliendo la profecía que Jesús dijo, lo que Él dijo que va a acontecer, está aconteciendo. Porque el mundo nos persigue, el mundo no nos quiere, ya no cabemos nosotros en el mundo, aquellos que son seguidores de Cristo. Dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros. Si a mí, que yo soy el Hijo de Dios, dice Jesús, a mí me persiguen. ¿Y quién, en otra palabra, quién es ustedes para que ellos no te persigan? Dice Jesús. Dice, si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Si ustedes han guardado mi palabra, es necesario guardar la palabra de Dios y llevarla a la práctica, vivirla, tener un estilo de vida delante de Dios. Dice, también guardarán la vuestra, también va a guardar a su vida de ustedes. O sea que es una promesa de que hoy en los tiempos que estamos pasando, el mundo no nos quiere. Pero nosotros, y confiamos que Dios, nuestro Salvador, nuestro Dios Todopoderoso, nos guarda y nos cuida. Eso lo creo yo. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre. ¿Por qué te van a aborrecer? ¿Por qué el mundo no te quiere? Porque crees a la palabra de Dios, porque sigue buscando una vida sanamente, porque no conoce al que me ha enviado. Y dice, porque ellos no conocen al que me envió, por eso no te quieren, por eso no nos quiere a nosotros. No conocen ahora porque no quieren conocer. Ellos no quieren aceptar a Jesús. Y los tiempos que estamos pasando son tiempos difíciles de nuestra vida. Estamos en los últimos tiempos. Si nosotros, en Mateo dice, se oirá rumores de guerra, vendrá peste, vendrá escasez de comida. Dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendría pecado. Si Jesús no llegara al mundo, las cosas no han salido a la luz. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendría pecado. Pero ahora no tiene excusa por su pecado. Pero ahora nosotros no tenemos excusa de lo que hacemos, porque el Señor dejó la palabra para que nosotros la leyéramos, para que nosotros escudriñáramos la palabra de Dios y que para nosotros lleváramos la palabra de Dios a la práctica. Dice, no tendríamos excusa. Un ejemplo, hago un entre paréntesis porque yo tengo mis hijos. Y yo le digo a ellos, ustedes no tienen excusa. ¿Por qué? Si ustedes hacen algo malo, ustedes saben que están haciendo algo malo. Y ustedes saben que hay consecuencias si uno hace algo malo. Viene la consecuencia. Cierro el paréntesis. Dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Mira, el que aborrece a Jesús, también al Padre está aborreciendo, porque es un solo. Jesús es Dios y Él dejó su Espíritu Santo con nosotros. Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ahora, Jesús vino a cumplir la ley. Vino Jesús, vino a decir al pueblo de Israel qué es lo que están haciendo. Y vino a ofrecer la salvación a ellos y ellos no lo quisieron.
no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ahora sí, hemos visto, hemos entendido que de no aceptar a Jesús, de que no aceptar la palabra, no recibir a Jesús en nuestro corazón y no confesar con nuestra boca, ese es el pecado también. Otros dirán, pues yo no estoy haciendo nada malo. Lo que estás haciendo que no quieres recibir a Jesús, ese es un pecado. Ese es el pecado. Y lo voy a decirle cuantas veces, porque hoy tienes la oportunidad de aceptarlo. Tal vez mañana no habría, porque yo he visto y he escuchado que los accidentes suceden a los jóvenes. No es que yo quiera que sucede. Hemos visto, hemos escuchado. Ya no tendríamos que ser tan cerrada de la mente. Uno dice, estoy muy joven para aceptar y para hacer lo que tú haces. No. Antes, ayer sí supimos, mañana no sabemos. ¿Qué es lo que nos espera el día de mañana? No sabemos. Solo Dios sabe qué es lo que nos va a pasar. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Esto es para que se cumpla la palabra que está escrita, porque de nada persiguieron a Jesús y hasta llevarlo a la cruz a matarlo. Él era puro, él era limpio, él era hijo de Dios, era Dios ahí en aquel año. Y llegó el momento de que él fue a la cruz del Calvario, de que dio su vida por nosotros. Aquel que ha dicho que Dios no ha hecho nada por su vida, Dios ya hizo todo en la cruz del Calvario. Él dio su vida por nosotros. Él entregó su vida por ti y por mí y por toda la humanidad. Pero cuando venga el Consolador, Él te está diciendo antes de que Él resucita, antes de su muerte, antes de que resucita. Pero cuando venga el Consolador, dice, cuando venga el Consolador, Él está diciendo las cosas que aún falta por suceder. A quien yo os enviaré del Padre, dice Jesús, a quien yo lo voy a enviar del Padre. Siempre Jesús, los versículos anteriores, siempre dice, yo y mi Padre, siempre incluyó al Padre. Ahora, llegó el versículo cuando le dice a ellos, yo enviaré, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, en los versículos anteriores, qué bonito es Dios, qué poderosa es la palabra es vida. Él decía, en los capítulos anteriores, yo hago lo que el Padre me dice. Yo hablo lo que el Padre me dice. Yo hago la voluntad del Padre. Y ahora viene a decir, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Por qué esto dice el Espíritu de verdad? Porque habrá mentira. Habrá alguien que nos va a venir a engañarnos. El cual procede del Padre. Ahora dice, el Espíritu que viene del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo dará testimonio acerca de Jesús. Ahora ya está incluyendo a la tercera persona, que es el Espíritu Santo. No sé si eso es correcto. Dice, a decir la tercera persona, porque son tres y es un solo. Y vosotros daréis testimonio también, y ustedes van a dar testimonio. Sí,
cuando llegó el Espíritu Santo y cuando nosotros recibimos al Señor, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Un ejemplo físico, tiene que haber un cambio. Tú, como eres, tiene la fuerza, tiene que haber un cambio. Si tú tienes a Jesús en tu corazón. Y vimos en los versículos anteriores que el mundo aborrece a nosotros. Claro que sí, porque yo ya no voy a la fiesta. Estoy hablando la fiesta del mundo, porque nosotros los cristianos sí hacemos fiesta, pero sanamente. Dice, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Y ustedes también van a dar testimonio porque ustedes estuvieron conmigo desde el principio. En capítulo 16, versículo 1 dice de esta manera, estas cosas os he hablado, esto es lo que yo he hablado, dice Jesús, sigue Jesús diciendo, para que no tengáis tropiezo, para que tú no tengas excusa, yo he hablado esto para que tú no tengas excusa. Y es hoy en día la palabra de Dios, la Biblia, es una guía para nosotros. ¿Por qué? Porque está lo que podemos hacer y está lo que no podemos hacer. Hay ejemplos, todo hay en la Biblia de cómo nosotros podemos vivir en este mundo. Para que no tengáis tropiezo, para que no tropiezas. Esto lo he hablado, dice Jesús. Él nos ama tanto, Él nos dejó su palabra para nosotros. Me enternece hablar esto en mi corazón. Lo siente porque Dios ha hecho muchas cosas por mí. Mucho. Y su Espíritu Santo está conmigo y está contigo. No lo puedes ver, no lo puedes tocar, porque no ha llegado el tiempo. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. En los versículos anteriores, cuando Jesús sanó no me acuerdo el nombre, si es el paralítico, los sacerdotes y los que conocían la palabra de Dios sacaban al hombre y era porque Jesús sanó. Y preguntaban y insistían a preguntar que cómo era Jesús. Y él dijo, yo solamente sé que Él me sanó. Dice, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, que viene la hora que los van a matar, pensarán que rinde servicio a Dios. Lo que van a hacer si te matan, ellos van a pensar que ellos están haciendo algo bueno para Dios y no es eso. El mundo nos va a aborrecer aquel que es seguidor de Cristo. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ellos no nos quieren porque no conocen al Padre ni a Jesús. Pero nosotros sabemos que el mundo dice, yo creo en Dios, y no es cierto. No es cierto. No todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Puedes poner tus comentarios. Dice en el 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, esto lo estoy diciendo ahora, para que cuando llegue la hora, el tiempo, os acordéis de que ya os la había dicho. Ahora digo yo hoy. Esto dijo Jesús que nos va a pasar a nosotros. Y se está cumpliendo y se está pasando. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce al Padre, el mundo no conoce al Hijo, el mundo no sabe quién es el Espíritu Santo. Por esta razón lo está haciendo. Yo me acuerdo en aquellos tiempos en mi pueblo. Yo soy de un pueblo, soy de Oaxaca, soy de México.
Y llegó alguien a llevar la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo que hicieron? El mundo con ellos los ahogaron. Y le echaron humo de chile a ellos. Porque ellos decían que ellos no son cosas buenas. Por si hay alguien que lo recuerda cómo pasó eso, o de plano hay alguien que llegó a hacer eso con los hijos de Dios, pues sabemos que así pasó. Y voy a hablar en mi dialecto, lo que el Señor me permite hablar en mi dialecto. Senuni, gracias por estar aquí, voy a hablar en mi dialecto. Senuni, tlanuni, nunga tinuraan, nunga San Juan, nunga Evangelio San Juan, capítulo 1, versículo 1, el mundo os aborrecerá. Tenu lo ante en Jesús, tenu lo ante palabra de Dios, Allah candidatere en tenu ante palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. De Jesús, Dios, si te Allah candidatere one. Kiaban contone chanane along potente nyan kwe Jesús o chani timpunor an Jesús timpunor yang Jesús lo yurena tene along ni aceptae nunca te judío nunca te nunca te en buena along ni aceptae o nan ganunga rana chanen te no lo donde ante palabra en Dios palabra en aceptaña Tiempo no nine, teno lo ante palabra en Dios, at ira en teno ante palabra en Dios, teno ancha nicho palabra Jesús ne, el mundo, teno lo ante palabra en Dios se canga el mundo. Si fuera del mundo, si wan gawan no lo ante palabra de Dios, el mundo amaría lo suyo. Candiate pero porque no soy del mundo. Porque alonga no lo ante palabra de Dios. Antes yo os elegí del mundo. Nane, shocking one, nane, shocking one. Cuento Jesús o nunca ante. Por eso el mundo os aborrecerá. Tene, a lo candiate, porque una ante va palabra, porque una ni va change palabra, en cachan tene, a lo candiate, o cuechan ningara, yo te van. Dinanos ni ne aceptar palabra en Dios, dinasan anta palabra en Dios, tenu lo y yo palabra en Dios, a lo candiate, tanto sti, tanto an, tanto to, tanto neculo, tanto familio, a lo candiate, porque ante palabra en Dios, porque shan nanonco, o fuerza de shan nanonco, porque palabra en Dios, garasco palabra, no chañi, garasco palabra, no cuingara, garasco palabra, palabra en Dios, garasco palabra, no docha tío te entena, se me huira lo yure. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Uy te va, chanuchque o vanchque Jesús o te. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me ha perseguido, sina ni nat inte nyan sena long woten te nyan sena hui te nyan kwe nya nente ova. Coche cuene hacemos co Dich huevo tene, señalan a Jesús cae, a la cantidad de ten, coche di cunare, che juego ñana, net cuotera, pero ira, cue palabra en Dios, chan Dios, todo fue so en te. Semos huir en evangelio, tocha tiote era, semos huir en evangelio, o Dios, ne cuan es nie, on Dios,
duete es nie, no hay ante palabra, porque es indio tengar es nie, Dios. Si a mí me ha perseguido, sin na, a la cuota sin na, también a vosotros os perseguirá, si han guardado mi palabra, si uno como palabra, también guardará la vuestra. Si uno como palabra, o también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre. Gachanga ten ante chowan, gachanga lo cantiate tewan, gachanga in tewan. ¿Por qué? Porque ya ante wa palabra en Dios. Kanga chat tenen at ire wan. ¿Por qué? Cochet cuevo nine. Dion ten un cuevo, Dion ten un amigo, Dion ten un botos uene. Ni acepta a Jesús at que o tatlone. Uisco chash an uisco cambio o kanga chane tene a lo candiateren tene la cuevo teo tene a lo después era o ten sino que tene ya ira. Si yo no hubiera venido, si no lo hayan, pues Jesús ni les hubiera hablado, si no lo harían, si no lo no tendría pecado, si no lo harían, si no lo acá yo tentene, chas huire lo que yo. Pero ahora no tiene excusa por su pecado. Pero en brono nine, asco acha excusas huire, chanuka yo tere, nanka gahana shi o nanka nagahana sue. ¿Por qué? Con simplemente de que cha a la señante palabra en Dios en garas que yo, ¿por qué? Porque es indio tenga can Dios, indio tenga sin Dios. El que me aborrece a mí, gano lo candiate ñana, también a mi padre aborrece. Gano lo candiate ñana, pues Jesús ne, ostein, también a mi padre aborrece. Ostein, a lo candiate stein. Capítulo no varhain, capítulo no varhain nunca. El libro San Juan, siempre fuera, pues Jesús, nane ni nanga voluntad stein, nane fue nanga stein fue siempre incluye siempre fue snan nangane sti o Jesús o que Espíritu Santo, pero escoten Dios en acá. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Naangre nine y naangre ne o la cuotera ñan. Y la cuotera ene también cuechastine y a mi Padre también estén en la cuotera. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrito en su ley. Para que chacuoca cumple palabra, ¿no? Para que chacuoca cumple. Para que esto es para que se cumpla la palabra que está escrito. Para que chacuoca cumple palabra. Le, no cuolo tiene. Chaco cumplirá. Jesús, ¿no? A la hora chaptera, si no querían chacá cumplir, no cuo se nunca Torah en el cuete, se nunca Antiguo Testamento. Pero cuando venga el Consolador, de Jesús, ne tijitan Jesús lo sí, tijico Jesús, tijico Jesús, pero cuando venga el Consolador, pero ahorita nunca Consolador ne canga Espíritu Santo en Dios. A quien yo os enviaré. Dinanos nunca Espíritu Santo del Padre, Espíritu Santo en Ugastén, el cual Espíritu de verdad, canunga Espíritu chañí, porque nanuchque Jesús de ne, chcoran brono ni. Profecía nuchque Jesús ne, chcoran brono ni.
porque has con hoy, has con el cuecha con yo te echen ya, porque nada, yo veis en un ga sin cuenta, changuore Juan católico, ¿no? Bueno, a la que utan y la que cuota y jugar, o nana, na yo tene chanyin ang tay no doña, na yo tene chanun doña, ne, canus uine cuanya. Porque entene, si cuesta esa palabra en Dios, ne, canu cangrene, nere control, cangrene lo candidatire, cangrene, bueno, aña, nere one, pero nana, yo ni ang tay, no doña, o no sueña, yo ni ang tay. Y no hay palabra en Dios, ne. Hasta mucho hasta besonga ti hasta yo engañé porque nan cualo rena nan cualo Biblia nan garasco palabra no lo garasco palabra no sue un garasco palabra no chañi dice el espíritu de verdad porque hiensco espíritu no qui entonces ni orene cuerene que cha nimsho en tan qui que cha nim sho en tano tal o sko yam sho nina sko konyat nyanya na gara sko cha kunituo o kuera chantena ri hiren dio purgatorio kanga cha kunis los purgatorio non kuine wan kui o non kuine ka ese mongata no o se mongata no ha la tintitera el cual procede del Padre él dará testimonio acerca de mí. Cha Espíritu Santo nunga consolador nos no dit o lo yunene kana no o nangan ko Jesús o semo ko cha ni yang na nunga Espíritu Santo semo ko cha ko te din ante la palabra en Dios switches an semon nere an semon puede Sko ejemplo ne ko cha puedes an semon sin puede cha chin ana la puede chin ana no stare tuoi en un Dios. Y vosotros daréis testimonio. One toma testimonio chayen ante va palabra en Dios. Yo tenéis en cuera. Porque si yo ante palabra en Dios es un evangelio o lata testimonio nos uene. O la uene nangachas uene. En angara. Porque coche tenus usualidad lo clore cuando ni llore la que se falla o cachen palabra en Dios chanan ne oña ne chan Espíritu Santo un chan suelto en Dios porque habéis estado conmigo desde el principio porque one título fue Jesús o no discípulo o no ni escuchar en tipunur an estas cosas os he hablado capítulo Dios con un libro San Juan estas cosas os he hablado de hecho no fue Jesús o no ni escuchar en lo por acá tipunur acá para que no tengáis tropiezo de hecho de hecho Dios te van dan de hecho van sa vais o para que chawane ashwina nikiyawa ashwina netkuiwa ashwina nga tropiezo ashwina nikiyawa ashwiskona netkuiwa sino que se ante palabra en Dios en Allah te llama dicho shniwa verso en Dios os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Timpuno nine, si os tanu lo ante palabra en Dios siure ki o tan siure o tanu ante palabra en Dios. ¿Por qué? Porque lo andiatere ñana, a los uingatiere ona, porque nane dan persona changan palabra no cuesta en Dios o canga chantenos un Dios en ocasione tiene net ira en un gasnie Dios cuando cuora de Jesús era chacoña caran o cuña nanchcora brono ni o si o país siok chin
no te suelgan chen ante, tan ante palabra en Dios, te suera libre, pero si os Allah suera libro. O te adiló la arena, Allah te co changna o changna chue libre palabra en Dios. O cachanina ni invitaban, Dios te no, lo te Biblia, Dios te no, ante palabra en Dios, ni o predicar palabra en Dios, cueva era porque tiempo no soy, tiempo no mantiene de lo a cara. Daba personas, ni va persona en Dios, para que chalacnante, acate lo que flo, para que chat antene, care tuya en Dios, Dios cobró, Dios cosan. Y harán esto porque no conocen al Padre. Yo te cachanere titerae porque lo han antera este con Jesús. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. De hecho, Jesús para que charino tiara chacara cuñana vajioteran gachangan tene alon diate wan porque engabas ni en Dios. Porque escuiva o palabra en Dios. Si va verso en Dios, tiempo no vas de su puno suene, tiempo no cuida, tiempo no queda. Vos en Dios te no gracias por estar aquí, por dejar una porción de la palabra de Dios. Si tú quieres seguir leyendo en los próximos días, sea mañana, sea pasado mañana, vamos a leer la obra del Espíritu Santo. Pues en la obra del Espíritu Santo, capítulo 3, libro de San Juan. Vos en Dios te no si vos verso en Dios es porque tiempo nos uine, tiempo no cuida agarra ni tene. Allah tiktok candiate, porque van cuolo palabra, van cuolo activo, van cuolo biblia, chantene, net at ira tene, cantira, canjuera, cantira, nere, o chiña, porque Jesús, palabra, no Jesús fuera coña. Gracias por estar aquí. Yo soy de Oaxaca, soy de México y hablo mi lengua materna. Una porción de mi lengua materna y una porción lo que es el castellano o el español, como lo quieres conocer. Y no vengo a discutir, vengo solamente a leer la porción de la palabra de Dios porque los tiempos que estamos pasando son tiempos difíciles y Jesús está pronto para levantar a su iglesia. En cualquier momento, el rapto, en cualquier momento, el arrebatamiento va a ocurrir. Y la pregunta es, ¿estamos listos? Pedímosle al Señor que nos limpie nuestro corazón, nuestra mente. Pedímosle a cuenta, entregámonos a cuenta al Señor. Si Él viene hoy en la noche, subiremos. Esto es palabra de Dios y nos vemos hasta la próxima.